La ciudad de Caracas recibió el Año Nuevo, envuelta en un estruendo que pretendía ser celebración, pero que sonaba más a advertencia que a júbilo. Las campanas de la iglesia Mayo R repicaban con una insistencia casi agresiva, mezclándose con los fuegos que iluminaban el cielo colonial y con los rezos murmurados de una población acostumbrada a obedecer en silencio. En las plazas, las autoridades sonreían bajo telas festivas, mientras los vecinos se reunían con una cautela aprendida a fuerza de castigos públicos y nombres borrados. Fue entonces cuando apareció el panfleto, clavado con violencia en la puerta de la iglesia, aún húmedo de tinta negra y furiosa, acusando al gobernador interino de traficar cacao y armas mientras hablaba de fe, orden y sacrificio. Nadie reclamó su autoría, pero todos comprendieron el mensaje. Alguien había decidido desafiar al poder a plena luz en la noche más vigilada del año. Magdalena Ríos observó desde un rincón de la plaza, con el corazón golpeándole, el pecho y las manos marcadas por una tinta que ya no se iba ni con agua ni con rezos. Hija de un maestro impresor torturado y exiliado por imprimir verdades incómodas, había crecido entre tipos móviles, papeles escondidos y el miedo constante a la delación. Para ella, cada palabra impresa era un acto de resistencia y cada sello oficial una amenaza. Aquella noche, mientras el gobernador juraba encontrar al responsable y prometía un castigo ejemplar que restauraría el orden, Magdalena sintió que el pasado regresaba con una precisión cruel. No solo había vuelto el peligro, sino también la oportunidad largamente esperada. El rostro de su enemigo, el hombre que ella creía responsable de la ruina de su familia, tenía por fin un nombre claro y un cuerpo visible. Un capitán elegante, implacable, recién llegado del Caribe. Un hombre al que todos temían, un hombre al que ella había jurado destruir. Don Esteban de Armas avanzaba entre la multitud como si el bullicio no le perteneciera, consciente de cada mirada que se apartaba al reconocer su uniforme y su porte contenido. Su reputación lo precedía como una sombra densa, sofocador de rebeliones, ejecutor de órdenes difíciles, solución silenciosa para problemas que el poder prefería no ver a la luz. Se decía que donde él llegaba, el ruido cesaba y las preguntas desaparecían. Sin embargo, bajo la rigidez de su figura y la serenidad de su gesto, Esteban llevaba una guerra distinta, una que no se libraba con espadas ni fusiles, sino con paciencia, engaños y una obediencia cuidadosamente calculada. Había regresado a Caracas con una misión que no podía anunciar an desenmascarar la red de contrabando que alimentaba la corrupción colonial, incluso si para lograrlo debía parecer el villano perfecto. Cuando sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Magdalena, no vio a una simple copista del convento, sino a una mujer demasiado despierta para su propio bien, cargada de una rabia antigua que no había aprendido a ocultar del todo. Magdalena, por su parte, encontró en él el rostro ideal para su odio, el símbolo viviente de un sistema que había quebrado a su padre y silenciado a la ciudad. Decidió acercarse, infiltrarse en su entorno, robar cartas, fabricar su caída y verlo expuesto en la plaza como ejemplo de justicia tardía. Esteban, lejos de expulsarla cuando detectó su inteligencia incómoda y sus preguntas peligrosas, decidió mantenerla cerca, convencido de que aquella joven estaba conectada con los panfletos clandestinos que podían conducirlo al verdadero culpable. Así comenzó una relación nacida del engaño mutuo, donde la venganza de Magdalena y la misión secreta de Esteban se entrelazaron en una danza peligrosa, marcada por la sospecha, la atracción involuntaria y una verdad que amenazaba con destruirlos a ambos. Porque cuando el odio encuentra grietas en su objeto y el enemigo deja de ser un monstruo para convertirse en un hombre, la venganza empieza a transformarse en algo mucho más peligroso. Una elección. Los días posteriores a la celebración avanzaron con una tensión que se pegaba a la piel como la humedad del trópico. Caracas volvió a su ritmo aparente, pero bajo esa normalidad fingida circulaban rumores, miradas esquivas y pasos apresurados al caer la tarde. Magdalena comenzó su labor como copista en el convento con una puntualidad irreprochable, aprovechando el amparo de Sor Beatriz, cuya sonrisa severa escondía un apetito voraz por la información ajena. Entre salmos y listas de donaciones,
Magdalena copiaba cartas oficiales, afinaba su memoria y medía cada palabra que escuchaba en los corredores de piedra, donde el frío contrastaba con el calor sofocante de la ciudad. Sabía que el capitán Esteban visitaba con frecuencia el convento para consultar archivos y recibir informes, y cada uno de esos encuentros era una oportunidad calculada. Lo observaba en silencio, registrando su manera de leer, la forma en que sus dedos se detenían en ciertos sellos, el leve endurecimiento de su mandíbula cuando alguien mencionaba los panfletos. Esteban, por su parte, notó pronto que aquella joven escribía con una precisión poco común y que su mirada se demoraba demasiado en los detalles que otros pasaban por alto. En lugar de denunciarla, decidió probarla, dejar caer preguntas como anzuelos y observar si mordía. El juego de sospechas se volvió cotidiano en Magdalena. Provocaba con una cortesía desafiante. Esteban respondía con una distancia medida que no lograba ocultar su curiosidad. En ese pulso silencioso, la ciudad parecía contener el aliento, consciente de que cada palabra escrita podía ser una chispa. La violencia, cuando llegó, lo hizo sin anuncio, como solía hacerlo bajo gobiernos temerosos de la verdad. Una madrugada, la imprenta clandestina donde Magdalena había aprendido a leer el mundo fue allanada, y el sello de su padre desapareció junto con papeles y tipos móviles. El mensaje era claro: alguien estaba cerrando el cerco. El gobernador Velasco exigió resultados inmediatos y ordenó a Esteban un castigo ejemplar que devolviera el miedo a las plazas. Esteban aceptó la orden con un gesto impenetrable, aun cuando por dentro comprendía que la red que buscaba se movía con rapidez y que Sor Beatriz olía a traición. Magdalena, descubierta con tinta fresca en las manos y preguntas sin respuesta, fue llevada al fuerte costero para interrogarla. Una frase que en la ciudad significaba aislamiento y silencio forzado. El trayecto estuvo cargado de miradas curiosas y murmullos apagados, y Magdalena sintió por primera vez el peso real de su venganza, no como idea, sino como riesgo. En el fuerte, entre muros húmedos y registros de embarque, el destino volvió a tensar el hilo. Esteban la interrogó con una severidad que parecía confirmarle el papel de verdugo que ella le había asignado. Pero en sus silencios había algo más. Una protección mínima, una pregunta desviada, un tiempo ganado. ¿Era posible que el hombre que ella odiaba estuviera retrasando su caída? ¿O era solo una ilusión nacida del miedo? Mientras el mar golpeaba las rocas y los guardias cerraban puertas, la venganza de Magdalena comenzó a transformarse en una espera peligrosa, y Esteban entendió que mantenerla con vida lo acercaba cada vez más a un punto sin retorno. El encierro en el fuerte no fue inmediato ni brutal, sino calculado para quebrar sin dejar marcas visibles. Magdalena fue instalada en una estancia desnuda, donde la humedad subía por los muros como una respiración enferma y el salitre se adhería a la piel con una persistencia humillante. Desde una ventana estrecha podía verse el mar golpeando las rocas, recordándole que la libertad estaba cerca y al mismo tiempo inalcanzable. Los días se midieron por el paso de los guardias y por las visitas breves de Esteban, siempre sobrias, siempre incompletas. Él preguntaba con una calma que parecía indiferencia. Ella respondía con medias verdades, sosteniendo la mirada con una dignidad que desafiaba la lógica del prisionero. En ese intercambio tenso, Magdalena empezó a notar detalles que no encajaban con la imagen del verdugo que había construido durante años. Esteban desviaba preguntas cuando podían condenarla, retrasaba informe, y en más de una ocasión ordenó que se le diera agua y comida cuando nadie lo habría reprochado si no lo hacía. La confusión se instaló como una herida nueva. Magdalena había venido a destruirlo, a robarle cartas y pruebas, no a preguntarse si aquel hombre obedecía órdenes con el mismo temor que ella había heredado. Sin embargo, la duda era peligrosa, porque amenazaba con erosionar el único sostén que había tenido hasta entonces, el odio. ¿Qué se hace cuando el enemigo no actúa como tal? ¿Cómo sostener una venganza cuando el rostro al que se dirige empieza a mostrar contradicciones humanas? Una noche, mientras el fuerte dormía bajo un cielo sin luna, Esteban permitió que Magdalena accediera a la sala de registros con el pretexto de aclarar inconsistencias. En
los embarques. Allí, entre cofres cerrados y documentos sellados con cera oscura, el aire se volvió más denso, cargado de una expectativa que ninguno se atrevía a nombrar. Magdalena fingió obediencia mientras sus ojos recorrían estantes y cajas, hasta que descubrió una pequeña arca de correspondencia olvidada detrás de mapas antiguos. Al abrirla, sus manos temblaron al reconocer sellos oficiales y nombres que conocía demasiado bien. Entre esas cartas estaba la orden original de exilio de su padre, firmada con la caligrafía inconfundible del gobernador Velasco, y no con la de Esteban. El mundo pareció detenerse cuando comprendió la magnitud del error que había alimentado su juramento. Más devastador aún fue encontrar una carta escrita por el propio Esteban, jamás enviada, en la que pedía un juicio justo para el impresor acusado, advirtiendo que las pruebas no coincidían. Magdalena sintió como el aire le faltaba, no por miedo, sino por la caída abrupta de una certeza que había sostenido su vida adulta. Esteban, al verla palidecer frente a los documentos, entendió que la verdad había salido a la luz de la peor manera posible. No hubo reproches inmediatos, solo un silencio cargado de revelación, en el que ambos comprendieron que ya no podían fingir ignorancia. La venganza había perdido su blanco, y en su lugar emergía una verdad mucho más peligrosa, capaz de destruir no solo a un hombre, sino a todo un sistema. ¿Podría Magdalena aceptar que su enemigo no era quien creía? ¿Y estaría Esteban dispuesto a pagar el precio de haber protegido, en secreto, a la hija del hombre al que no logró salvar? La revelación no trajo consuelo, sino una presión nueva, más peligrosa que el encierro. Magdalena salió de la sala de registros con los documentos grabados en la memoria como brasas, consciente de que saber la verdad no la hacía libre, sino responsable. El odio que había sostenido su determinación durante años se desmoronó sin ofrecer reemplazo inmediato, dejándola expuesta a un vacío incómodo donde el dolor exigía ser mirado sin intermediarios. Esteban percibió ese cambio con la precisión de quien ha aprendido a leer silencios para sobrevivir. Ya no era la prisionera desafiante, sino una mujer obligada a reorganizar su mundo interior mientras el exterior se estrechaba. Sor Beatriz no tardó en actuar. Amparada en su influencia y en una red de confesiones compradas, acusó a Magdalena de herejía y sedición, presentando manchas de tinta y testimonios, convenientes como pruebas irrefutables. La ciudad respondió como siempre, con murmullos temerosos y una prisa por apartarse del peligro. El gobernador Velasco encontró en la acusación el pretexto perfecto para dar un escarmiento público que desviara la atención de los panfletos y reafirmara su autoridad. Esteban recibió la orden con la frialdad esperada, al preparar el castigo y presentarlo como acto de justicia. Esa noche, mientras las velas del fuerte ardían con una luz irregular, Esteban comprendió que el margen de maniobra se había reducido a un hilo. Proteger a Magdalena ya no era un gesto silencioso, se había convertido en una elección abierta entre su misión y su vida. Magdalena, al enterarse del cargo, sintió el regreso del miedo primario, ese que había visto en los ojos de su padre, cuando comprendió que el sistema no necesitaba culpables verdaderos, solo ejemplos. Sin embargo, algo había cambiado. Anya no estaba dispuesta a ser solo un símbolo. Si iba a caer, lo haría con la verdad, preparada para atravesar la plaza como una hoja afilada. En los días previos a la ceremonia anunciada, el fuerte se convirtió en un tablero de movimientos mínimos y decisiones irrevocables. Esteban comenzó a reunir copias de los registros de embarque y a ordenar los documentos de la correspondencia secreta con una meticulosidad que rozaba la desesperación. Consciente de que solo un acto público y verificado podría frenar la violencia que Velasco estaba dispuesto a desatar. Magdalena, por su parte, recuperó el sello de la imprenta de su padre, al reconocerlo en manos de un comerciante aliado del gobernador, una prueba tangible del saqueo y la fabricación del caso que había destruido a su familia. Ese objeto pequeño y pesado se convirtió en el núcleo de una estrategia tan frágil como necesaria. En encuentros breves y vigilados, Esteban y Magdalena compartieron planes sin adornos ni promesa, unidos por una intimidad
nacida del riesgo compartido. Fue entonces cuando Magdalena admitió, con una honestidad que dolía, que había necesitado odiarlo porque el dolor exigía un rostro y que ahora debía aprender a sostener la verdad sin ese refugio. Esteban confesó que la había protegido más veces de las que ella imaginaba, aún sabiendo que cada retraso y cada informe incompleto lo acercaban a la sospecha y al castigo. No hubo juramentos de amor ni declaraciones grandilocuentes, solo la certeza de que se habían elegido en el único sentido posible, ponerse del lado de la verdad, aun cuando esa elección los dejara sin amparo. Puede llamarse amor a aquello que nace cuando se abandona la venganza y se acepta el costo de la justicia, mientras la ciudad se preparaba para presenciar un castigo ejemplar. Dos voluntades se alineaban para transformar el espectáculo en revelación, sabiendo que, después de ese día, no habría retorno a la sombra. La mañana de la misa solemne amaneció con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tensión acumulada en las calles. Caracas se congregó en la plaza como si acudiera a un ritual inevitable a autoridades con ropas impecables, comerciantes atentos a los gestos del poder, vecinos silenciosos que evitaban mirar demasiado tiempo al patíbulo improvisado. Las campanas marcaron el inicio del acto con una cadencia grave, y el incienso se elevó como una promesa de purificación que nadie creía del todo. Magdalena avanzó escoltada, con el vestido sencillo y el mentón erguido, sosteniendo en secreto el peso del sello de imprenta, oculto entre las telas. Sabía que aquel objeto podía ser su salvación o su condena, y aún así lo llevaba como quien porta una verdad que no admite ocultamiento. Don Alonso de Velasco presidía la ceremonia con una sonrisa ensayada, seguro de que el espectáculo del castigo desviaría las miradas y cerraría la herida abierta por los panfletos. Sor Beatriz, a su lado, rezaba con una devoción calculada, convencida de que la información siempre encuentra un comprador mejor. Esteban observaba la escena desde un lugar estratégico, con los documentos ordenados y el pulso firme por fuera, aunque por dentro cada repique de campana lo empujaba hacia el abismo. La orden era clara en proceder sin demoras. Dar ejemplo, restaurar el miedo, pero el miedo, pensó, ya no podía ser la respuesta. ¿Qué valor tiene la fe cuando se usa para justificar la mentira? ¿Qué justicia puede nacer de un silencio comprado? Cuando llegó el momento señalado, Esteban dio un paso al frente y pidió la palabra con una calma que sorprendió incluso a quienes lo creían implacable. El murmullo recorrió la plaza mientras el notario eclesiástico levantaba la vista, obligado por el protocolo a escuchar. Esteban presentó las cartas selladas, los registros de embarque y finalmente el sello de imprenta que Magdalena extrajo con manos firmes para mostrarlo a todos. La plaza contuvo el aliento. Velasco intentó interrumpir, acusando sedición y herejía, pero los documentos hablaban con la frialdad de los números y las firmas. Auténticas. Auténticas, la red quedó expuesta a sobornos, contrabando, órdenes de culpar a un impresor para silenciar a la ciudad. Sor Beatriz retrocedió al verse mencionada, y su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. El intento desesperado del gobernador por desatar la violencia encontró resistencia entre quienes ya habían visto demasiado. En ese instante, Magdalena comprendió que la venganza había quedado atrás. Lo que estaba ocurriendo era justicia, imperfecta y peligrosa, pero real. Esteban, al sostener la verdad en público, supo que perdía su posición y ganaba algo más difícil de nombrar en coherencia. La misa se había transformado en tribunal, y el espectáculo planeado para infundir miedo se convirtió en revelación. ¿Puede una ciudad cambiar cuando la verdad se dice en voz alta? ¿Puede el amor nacer en el mismo lugar donde debía consumarse la ruina? La verdad, una vez pronunciada, no retrocedió. La plaza se convirtió en un mar de reacciones contenidas en incredulidad, rabia, alivio, miedo. Los documentos circularon de mano en mano bajo la supervisión del notario eclesiástico y de un enviado de la corona que, obligado por el peso de las pruebas, exigió custodia inmediata de los registros. Don Alonso de Velasco intentó recuperar el control con amenazas tardías, pero su voz
Se perdió entre murmullos que ya no le debían obediencia ciega. El sello de imprenta mostrado a plena luz selló su caída. No solo había ordenado el exilio del impresor, sino que había saqueado su taller para fabricar culpables y silenciar a la ciudad. Sor Beatriz fue señalada por los pagos recibidos y por la venta de confesiones. Su devoción se deshizo en cifras y fechas. En ese instante, el castigo ejemplar que debía caer sobre Magdalena se revirtió como un espejo cruel. Ella, erguida y serena, comprendió que la venganza había cumplido su tránsito definitivo. Ya no era un deseo de humillación, sino la restitución de un nombre y la posibilidad de que la ciudad respirara sin miedo. Esteban, al sostener la exposición hasta el final, aceptó sin palabras la consecuencia. Su carrera quedaba rota. No habría indulgencia para quien había puesto la verdad por encima de la obediencia. Sin embargo, en la mirada que compartió con Magdalena, hubo una certeza nueva, limpia, que ningún decreto podía arrebatarles. ¿Qué importa el rango cuando se recupera la conciencia? ¿Qué pesa más que la verdad dicha a tiempo? El desenlace no prometió tranquilidad inmediata, pero sí sentido. Magdalena recuperó la imprenta de su padre, y con ella el derecho a imprimir sin esconderse, aún sabiendo que la vigilancia no desaparecería de un día para otro. La ciudad no cambió de golpe, pero algo quedó roto en el pacto del silencio. Esteban perdió su puesto y su protección oficial. Ganó, en cambio, la libertad de nombrarse sin máscara. Juntos eligieron un camino incierto, quizá el exilio, quizá la persecución, conscientes de que el amor que había nacido entre ellos no ofrecía refugio fácil, sino compañía en la intemperie. No hubo promesas grandilocuentes, ni celebraciones públicas. Hubo decisiones cotidianas, pasos dados en la misma dirección y la aceptación de un precio que ambos estaban dispuestos a pagar. La moraleja se impuso sin estridencias. El amor verdadero no borra el pasado ni evita el costo de la justicia, pero permite vivir sin negar lo que se es. En una Caracas que aprendía, lentamente, a mirarse a los ojos, dos voluntades se eligieron, no para olvidar, sino para avanzar, sino mentiras ansí. Esta historia de venganza, verdad y amor imposible te conmovió. Suscríbete al canal para descubrir más romances históricos donde el corazón se enfrenta al poder y no siempre sale ileso. Dale me gusta si crees que la justicia, aun cuando cuesta, vale la pena cuando se dice en voz alta. Comparte este video con quienes aman las historias intensas, los secretos revelados y los amores que nacen en medio del peligro. Activa la campana y déjanos tu comentario. ¿En qué momento sentiste que la venganza se transformó en amor?